cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos y bienvenidas a este segundo webinar, a este seminario online que lleva por título Cannabinoides sintéticos, claves para comprender su uso entre los jóvenes valencianos. Este webinar es una de las actividades gratuitas que se realiza desde el máster MEPIAR, máster en evaluación, prevención e intervención con adolescentes en riesgo y violencia filioparental, organizado por la Universidad de Valencia. El plazo de inscripción para el máster todavía sigue abierto y estará abierto hasta el día 9 de noviembre, que es la fecha que hemos establecido para arrancar con esta octava edición del máster. Desde MEPIAR cada año hacemos esfuerzos por ofrecer una formación de calidad y después de 7 ediciones podemos decir que hemos formado a más de 170 profesionales y que las evaluaciones a lo largo de todos estos años han sido muy positivas. Queremos empezar este seminario online agradeciendo en primer lugar a la Universidad de Valencia por organizar el máster del seminario, así como a ADI. También queremos agradecer a la Fundación Amigó, que a través de su cátedra Luis Amigó colabora en la organización del máster. Y por último, agradeceros también a cada uno de vosotros y de vosotras por acudir a la cita, por mostrar interés por este tema y porque a pesar de las horas, pues habéis tratado de encontrar un ratito para aprender y compartir. Como sabéis, este seminario online va a tener una hora de duración. Después de una hora, 50 minutos, 60 minutos de exposición, el ponente va a poder responder a todas vuestras preguntas en directo. Nos gustaría que las preguntas se reservaran para el final, así que, como decía Ángel, durante todo el tiempo que mantengáis los micrófonos en silencio. Si hay algo así muy urgente o relevante que preciséis comentar, lo hacéis a través del chat. Y después de que finalice el ponente su exposición, abriremos el turno de preguntas. Preferimos que las preguntas sean a través de micro, pero si alguien está teniendo problemas técnicos con su micro o por alguna cuestión personal prefiere no hacerlo así, pues entonces a través del chat. Es verdad que hacerlo directamente de viva voz pues hace que la sesión sea mucho más ágil y yo creo que también la expresión cuando uno va a hacer una pregunta la facilita. ¿Vale? Bueno, como os decía, el webinar de hoy lo vamos a dedicar a abordar el tema de los cannabinoides sintéticos. Para ello contamos con Alejandro García Grijuela. Alejandro es psicólogo de la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente Ferrer. Además es licenciado en Criminología y es máster en Psicología Jurídica. Tiene 25 años de experiencia directa en atención con jóvenes y con adolescentes. Con este webinar, un poco nuestra pretensión es poner encima de la mesa una de las sustancias que más titulares está acaparando en los últimos años y que más preocupación está despertando entre los profesionales. Porque bueno, este tipo de droga ha realizado una aparición muy rápida y se ha consolidado también muy rápidamente el consumo entre los jóvenes y los adolescentes con los que trabajamos a diario. Alejandro durante muchos años ha sido compañero mío y desde que lo conozco él siempre ha estado muy interesado, preocupado en este tema y por los efectos y las consecuencias que causa y que a largo plazo también puede causar entre los adolescentes y los jóvenes a los que acompañamos cada día. Así que gracias, Alex, por estar aquí, gracias por aceptar el reto y sin más, os dejo con él. Adelante, Alex. Gracias a vosotros por permitirme participar. Buenas tardes a todas y a todos, que supongo que estaréis ahí detrás de la pantalla. Vamos a hablar de cannabinoides sintéticos, pero antes me gustaría enmarcar un poco cómo me había planteado esta ponencia. Lo que yo creo que es más interesante
la ponencia es la intención de aportar información de primera mano que recibimos prácticamente actualizada cada lunes en la residencia socioeducativa en la que trabajo. El problema de los cannabinoides sintéticos lo detectamos ya pues prácticamente a primeros 2012, 2011, 2012. Y desde entonces, la verdad es que el consumo se ha ido manteniendo en los chicos a los que atendemos. Como veremos más adelante, pues la relación entre el cumplimiento de medidas judiciales en los adolescentes y el consumo de esta sustancia es muy fuerte. Por eso creo que nuestra observación directa es bastante cualificada para aportaros información y así contribuir un poco al conocimiento de estas sustancias y que ya pues los profesionales que me estáis escuchando pues podáis un poco de las claves que os voy a ofrecer, pues aquello que os sea más relevante, más interesante. Sobre todo, además, voy a hablar desde un punto de vista psicosocial. Muchas de las cosas de las que yo voy a ir hablando podrían ampliarse pues, por profesionales mucho más especializados en sus ámbitos, como podrían ser profesionales de la judicatura, fiscalía, de farmacia, químicos, toxicología. Entonces, mucho del contenido que sería interesante ofreceros, sobre todo a nivel toxicológico o a nivel legal, pues yo os recomendaría quizá que tuvierais la oportunidad de ampliarlo pues a través de la información que se puede encontrar, como ya la he encontrado, por ejemplo, en Internet. Hay muy buenos informes de la Organización Mundial de la Salud, muy actualizados, de la Unión Europea, que reflejan un poco cómo se está persiguiendo esa sustancia, sobre todo las partes químicas, aún así hablaré un poquito. Y los procesos de fiscalización, ¿vale? Sobre toxicología y fiscalización, yo lo que os invito es que ampliéis la información que pueda aportar yo mínimamente en la ponencia, pues a través de otros medios y a través de profesionales mucho más cualificados. Por eso insisto que yo voy a hablar desde una perspectiva psicosocial, ¿vale? Que es desde la que trabajamos en la residencia. Con lo cual, para contextualizarlo todavía más, voy a hablar de la observación del fenómeno de los cannabinoides sintéticos en una residencia de adolescentes que están cumpliendo una medida judicial de aquí en Valencia. Entonces, me voy a centrar mucho en el aquí y ahora del problema, que creo que esto puede ser muy interesante para todos los profesionales que ahora mismo estamos atendiendo a chavales en nuestro día a día laboral. En el aquí y ahora, o sea, en Valencia y con adolescentes, porque este fenómeno, como he podido comprobar, cambia mucho incluso en la propia geografía española. Distintas prevalencias, crea distintas preocupaciones, con lo cual me voy a centrar mucho en lo que sé, que es en lo que observo en mi trabajo. Yo y mis compañeros, por supuesto. Entonces, si os parece, pues nada, pues manos a la obra. Pasamos voy a compartir una presentación para que nos sirva un poquito de guía y a partir de ahí pues vamos hablando. Entonces, un poco, una vez que hable del contenido que os he preparado en la presentación, escucharemos el testimonio de una joven que ha estado consumiendo, que hace unos días tuve la suerte de poder entrevistarla. Además, accedió, le dije que era para aportar conocimiento sobre este problema. Nada, y lo hizo encantada y la verdad es que te lo hizo fenomenal, como veréis. La entrevista durará unos 15 minutos, después continuaré un poquito, haré unos comentarios y finalmente pasaremos al turno de preguntas. Así que si os parece, pues empezamos. Voy a ver si puedo hacer que veáis el... Vale, espero que se vea claramente. Vale, la contextualización, pues ya os he hablado un poquito, ¿vale?
hay muchísima relación entre la aparición y la expansión del consumo en Valencia de los cannabinoides sintéticos en relación al cumplimiento de medidas judiciales. Esto se debe a que muchos de los chicos, también ofreceré datos, que ingresan en las residencias o medidas judiciales, tienen un problema muy agravado de consumo de marihuana. Entonces, cuando entran a los centros, se les limita el uso de la marihuana mediante pruebas analíticas, sobre todo en las salidas de los permisos, también en medidas abiertas. Con lo cual, muchas veces lo que se produce es un desplazamiento pues, del consumo de marihuana a los cannabinoides sintéticos para saltarse las analíticas y evitarse consecuencias. Entonces, ya os digo, desde el primer momento estuvo muy relacionado la aparición en el mercado de los cannabinoides con medidas judiciales, ¿vale? En adultos, podría deciros que pues, en muchos casos también. Pero como os decía, me voy a referir expresamente a nuestros adolescentes, ¿vale? Aquí en esta primera fotografía pues tenéis un poquito las distintas presentaciones que a lo largo del tiempo, ya os digo, empezamos a detectar este problema en el 2011, pues que hemos ido viendo. Ahora os hablaré de la sustancia, ¿vale? Primero lo vendían como mazazo, luego pues se conoció como hardcore. K2 en algunos casos, el conocimiento de K2, fijaos que lo había visto yo en artículos internacionales, pero nunca había conocido esta denominación aquí en Valencia hasta esta propia semana. O sea, la información que os voy a ofrecer está actualizada a día de hoy, ¿vale? Pues el K2 ha aparecido, me lo decía una joven que los fines de semana pues está consumiendo, y en su barrio se vende K1, K2, K3 y K4, dice cada uno que con distintas potencias, ¿vale? Sí, hablaremos también aclararemos esto, ¿vale? Pero ya os digo, este nombre de K2, que era un nombre original y en principio anglosajón, pues ha reaparecido como denominación de los cannabinoides, ¿vale? Y finalmente, en la siguiente fotografía veis cómo efectivamente se está comercializando ahora, que es simplemente coger la sustancia, ponerla en una servilleta y tal cual se vende, o sea, en una servilleta, ¿eh? Es la presentación más frecuente actualmente. Vamos a hablar de las sustancias. A ver, para empezar, estamos hablando de sustancias, no es una sustancia, ¿eh? Los cannabinoides sintéticos son muchas sustancias, no tienen algo que las defina, más allá de, como veremos, de que afectan al sistema endógeno cannabinoide, ¿vale? Entonces, si tenemos que decir qué son los cannabinoides sintéticos, os he puesto la denominación SCRAS, ¿vale?, que es en anglosajón, cannabinoides sintéticos agonistas del sistema cannabinoide, o también están englobados en las nuevas sustancias psicotrópicas, si queréis buscarlo en documentación y en informes. Muchas veces, sobre todo en informes de la Organización Mundial de la Salud, si queréis encontrar referencias a los cannabinoides sintéticos, será a través de la denominación global de nuevas sustancias psicotrópicas, ¿vale?, entre las que, bueno, se están englobando. Y la NTCS, pues cannabinoides sintéticos. La denominación es muy importante. Yo encuentro que la denominación es muy importante, ¿vale? Porque, como veis, al final es esencial, y desde ya recalcar que ni son ni tienen nada que ver con la marihuana. Esto es una cosa que tenemos que dejar muy claro, ¿vale? Y tener todos los profesionales muy claro. Ni es ni tiene nada que ver con la marihuana. Son distintas sustancias, distintas familias, que, como os pongo ahí al comienzo, son sustancias sintéticas agonistas de los receptores cannábicos, tanto CB1 y CB2, ¿vale? En el cuerpo tenemos un sistema endógeno cannabinoide con dos tipos de receptores, CB1, y estas sustancias, estas moléculas, pueden actuar en el CB1, en el CB2 o en los dos, ¿vale? Afectan al sistema endógeno cannabinoide. Entonces, lo que tienen en común estas moléculas es a lo que afectan, no lo que son. ¿De acuerdo? Eso es muy importante.
Lo que tienen en común, yo os digo, las distintas familias que han ido apareciendo desde los años 80, un poco que empiezan a aparecer, bueno, sí, más o menos empiezan a sintetizarse y se generalizan a partir de los primeros años 2000, ¿vale? Lo que tienen en común es eso. Son agonistas de los receptores canábicos, CB1 y CB2. Como os decía, si queréis una información más a nivel químico, molecular, de qué son los cannabinoides sintéticos, pues ya os digo, hay investigaciones, hay artículos en los que os darán una referencia mucho más detallada y más precisa de la que yo os puedo dar, ¿vale? Pero esto es un poco para situarnos en qué son las sustancias, ¿vale? Con lo cual es plural, son sustancias. Sustancias que no tienen nada que ver con la marihuana. Sí que en principio una de las familias de cannabinoides sintéticos se sintetizó de una forma más parecida a lo que era el tetrahidrocannabinol que de THC de la marihuana. Pero otros, posteriormente, otras familias que han ido apareciendo en el mercado, sobre todo por síntesis en laboratorios farmacéuticos, universitarios, ya tenían muy poco que ver con el THC, ¿de acuerdo? Entonces eran más, simplemente lo que tenían eso, que son agonistas muy puros de esos receptores endocannabinoides, ¿de acuerdo? Y son puros, ¿vale? Como sabéis, la marihuana tiene muchísimas moléculas activas, no solo el THC, ¿vale? También tiene cannabidiol, en fin, varias. Que juntas producen el efecto que conocemos psicotrópico típico de la marihuana. Los cannabinoides sintéticos realmente es una única molécula y que actúa, como os digo, de una forma muy pura sobre estos receptores, con lo cual la afectación y la toxicología es muy alta. Como veremos, pues hay sustancias que pueden estar 100, 500, 800 veces de más poder de afectación a estos receptores que el propio THC, ¿vale? Otra característica que tienen los cannabinoides es la metabolización, que es muy rápida y es muy completa, lo cual esto hace que los análisis que se emplean normalmente pues no se detecte. No se puede detectar, con lo cual uno de los grandes problemas con los que nos encontramos y por los que se utilizan estas sustancias es por la dificultad de su análisis. En los análisis normales sí que hay algunos análisis en los que más complejos, cromatografías, en fin. Ya os digo, podéis encontrar más información sobre la fiscalización y sobre la estructura molecular de cómo encontrarlos para diagnosticar el consumo en información más precisa, más científica. Hay muchos trabajos ahora mismo actuales de toxicológicos, porque el problema de los cannabinoides sigue siendo de mucha actualidad y hace falta mucha información desde todos los campos. Hace poco estaba leyendo sobre pruebas para encontrar los cannabinoides sintéticos, pues hechas por toxicólogos del ejército. Encontré hace muy poquito un artículo porque se ve que tienen este problema entre los soldados profesionales que también lo utilizan para engañar los análisis y, bueno, pues están encontrando mejores formas de detectar. O sea, es un proceso que ahora mismo sigue. Otra característica que tienen es que son fácilmente alterables, ¿vale? Distintos métodos químicos, pues una partícula cambiando pues una molécula se convierte en otra cosa, con lo cual es muy difícil la fiscalización, sobre todo la fiscalización internacional, que fiscaliza las moléculas. Entonces, fiscalizas una molécula y tras fiscalizarla, automáticamente desde el laboratorio le cambian, por un proceso químico, le cambian la estructura y ya tenemos otra sustancia que es que no está fiscalizada. ¿Vale? En cuanto a la toxicidad y efectos variables, la toxicidad es muy distinta dependiendo de cuántas sustancias. Les digo, ahora mismo habrá detectadas, yo creo que cerca de 200 cannabinoides sintéticos. Entonces, la toxicidad de cada uno de ellos pues se van conociendo poquito a poco y a cuentagotas pues la de algunos, ¿vale? Pero enseguida van saliendo otros. Entonces, ahora mismo la toxicidad es muy variable, así como los efectos. Entonces, depende con qué potencia actúen sobre los receptores canábicos que hablábamos antes, pues tendrá una mayor toxicidad y distintos efectos. Esto nos pasa con los propios, como veremos, para
para poder ayudar mejor a los chicos con los que trabajamos, ¿vale? No sabemos realmente de una semana a otra, aunque nos digan que ellos han fumado, sabéis que es bastante conocido ahora como con pescado, aunque hayan consumido cannabinoides sintéticos, nos es muy difícil poder anticipar qué efectos les pueden producir o qué toxicidad les va a producir, porque es que no sabemos qué contiene la servilleta que le han dado, ¿eh? Esa servilleta que, para haceros una idea, lo que contiene es una base herbal, un poder psicoactivo, pues a veces ha detectado que pueda ser melisa, otras veces ha detectado menta, damiana, en fin, cualquier hierba que no tiene poder psicoactivo, que son inocuas, que se les pulveriza normalmente, pues como un aditivo, el cannabinoide sintético, que realmente pues se comercializa como un polvo blanco, ¿vale? Este polvo, pues pongamos, se coge, se mezcla, ¿vale? Y se sujeta. ¿Cómo se sujeta? Normalmente se utilizan acetonas, ¿vale? Mediante las acetonas hacen que se fije la sustancia a las bases herbales. Estas bases herbales muchas veces son distintas y los chavales pues tienden a identificar como distintos tipos de cannabinoides sintéticos, ¿vale? Pues es esto, porque ven que la base herbal ha cambiado, pero realmente no saben que la base herbal no es la droga, ¿eh? Muchos se creen hasta que va en la marihuana. No es así, ¿eh? Entonces, algunas de las que hemos detectado nosotros aquí en Valencia a lo largo de estos años, pues las tenéis ahí abajo. JWH203, JWH019, JWH... Este es John Wilson algo, ¿vale? Este es el inventor, el que lo sintetizó. Eso quiere decir JWH. 081, UR144, XLR11 y finalmente en los últimos tiempos hemos detectado también el 5F-ADB, que es una de las sustancias más peligrosas como cannabinoides que se han detectado en el mundo, ¿vale? Es una sustancia que se hizo lamentablemente famosa hace unos años en Estados Unidos, que llamaban la droga zombie, porque iban las personas que lo consumían iban como arrastrándose y como con catatonias, etcétera. Pues esta droga la hemos encontrado ya presente en Valencia, ¿vale? Muchas de estas sustancias sabemos que contenían estos cannabinoides estaban contenidos en la droga que consumían los chavales, pues por análisis que nos ha facilitado la subdelegación del gobierno a través de la policía. El 5F-ADB, pues en un artículo reciente he encontrado que me interesa, porque también habla de nuestro problema aquí en Valencia, que me gustaría pues citarlo, ¿no? Por menos, que es la variación en el patrón de consumo de cannabinoides sintéticos de un paciente a lo largo de 2018, ¿vale? Y los profesionales son Fabregat Safón, Carmen Ripoll, Teresa Orengo, Juan Nube Sancho, Félix Hernández y María Ibáñez. Está en la revista Adicciones, en volumen 33, en volumen 32, número 3, ¿vale? Ellos también encuentran, a través de cromatografía líquida, pueden hacer estas pruebas que el caso del que hablan, se encuentran también, coinciden que encuentran UR144 y 5F-ADB. Algunas de estas sustancias sí que hace unos años se ilegalizaron, pero bueno, si hay 5 ilegales, hay 150 o 160 o 170, no voy a decir legales, pero sí voy a decir alegales, ¿eh? Entonces, en resumen, son agonistas de los receptores canábicos del sistema endocannabinoide, CB1, CB2. Las sustancias se impregnan en una base herbal mediante acetonas. Pueden cambiar, no sabemos lo que toma un chaval hoy a lo que toma mañana, qué es lo que lleva, y tampoco podemos saber la dosis que lleva de esta sustancia. Porque como ya os decía, ahora la presentación es en una servilleta. O sea, no es ya ni en la bolsita que vendían antes en los glow shops, que bueno, puede tener una manipulación un poco más profesional, por decirlo así. Ahora mismo estas servilletas con la sustancia, pues no puedes saber en absoluto que ni la cantidad ni el tipo de cannabinoide que estamos utilizando y al que nos enfrentamos. Es un problema.
Entonces, voy a comentaros un poquito respecto a la aparición y difusión de los cannabinoides. Los cannabinoides se sintetizan, como os decía, en laboratorios tanto de farmacéuticas como universidades. Desde el primer momento se encontró que no tenían no eran aptas para el consumo humano. Ya hasta algunos medicamentos que se utilizaron para que los contenían, pues se tuvieron que retirar. La cuestión es que a principios del año 2000, a partir del 2004, se empieza a detectar por las autoridades mundiales que se empiezan a vender este tipo de sustancias para el consumo, ¿vale? Y ya empieza a tomar el formato impregnado en envases herbales. Por entonces se vendía en grow shops y tal cual aparece en Valencia. En Valencia en un inicio, nosotros detectamos 2011-2012, hay en un grow shop de la calle Manuel Candela, pues que muchos chavales del centro pues iban por allí y compraban la sustancia. Y poquito a poco pudimos ver los efectos que les iban produciendo. En el 2014 iniciamos un poquito una acción ante la alarma que nos produjo los efectos que estaban produciendo. Y bueno, y a través sobre todo de hablar con la Fiscalía, de emitir un informe y me acuerdo de una madre que su hijo tenía este problema y que decidió actuar personalmente, ir allí, pues bueno, se hizo una acción contra este grow que cerró finalmente, aunque reapareció al poco después en Benimaclet. Entonces los chavales se juntaron allí. También se actuó y al final acabó cerrando este grow shop. Un grow que, por lo que sabemos, se importaba desde el cannabinoide, la sustancia se importaba desde Polonia. Vale, una vez que los grow shops, el grow shop que lo vendía, estoy hablando ahora en Valencia, el fenómeno de todas formas es muy similar, aun con unos años posteriores a lo que ha ido pasando en todo el mundo, sobre todo en Europa. Pasa los laboratorios a los grows se empieza, sobre todo a los grows físicos, pero también a las plataformas canábicas que hay en Internet que venden este tipo de sustancias, también vale, hay cierta presión por la fiscalización. Antes lo comercializaban, ahora no. Por ejemplo, yo cuando el primer informe, en 2014, Zamnesia, que es una página canábica bastante importante, creo que es holandesa, en 2014 vendía cannabinoides y hoy no los vende. O sea, en su página ya no los puedes encontrar, con lo cual sí que, bueno, por un poco de efecto sí que ha hecho la presión que se ha hecho por las autoridades sanitarias. Y finalmente, de los grow shops, hemos pasado, cierran los grow shops, se empezó a vender de forma particular en pisos privados, en los que se repartía, y de los pisos privados rápidamente empezó a pasar ya a la calle y directamente a las redes de venta de drogas pues convencionales, sobre todo relacionadas con la marihuana. Y también muchísimo empezó el microtráfico, ¿vale? Como veremos también es una droga adictiva, con lo cual los consumidores fácilmente caen en la necesidad de tener que vender, con lo cual empiezan a caer en redes de microtráfico, con lo cual ya también empiezan una escalada delictiva que, bueno, que no es recomendable y que puede traerles de vuelta a un centro. La expansión ha sido en Valencia bastante importante. Ya os digo, de centralizarse en un grow a centralizarse en unos pisos, a estar primero en venta, por ejemplo, en estaciones del metro, en zonas alrededor de centros de medidas judiciales. Ahora mismo, la información que tenemos, que os digo, es actualizada a día de hoy mismo, se vende en casi todos los pueblos, sobre todo de la rodalía de Valencia y en todos los barrios de Valencia. Así como antes de los efectos de la epidemia, pues en las zonas recreativas, en parques de discotecas, en fin. O sea que la expansión ha sido clara a lo largo de este año y continúa su expansión. Continuamos, ¿vale? Respecto a Internet, pues un poco lo que os decía, Internet tuvo en el inicio de la aparición y la venta de los cannabinoides un papel muy importante, Fue una de las formas de comercialización, aún sigue. Una de las páginas pues es la que tenía este grow shop donde inicialmente se vendía, de las chicas policías.
Y la página de la derecha, simplemente esa es una captura que he hecho con el ordenador de una página en Internet donde se puede encontrar directamente botes enormes de estos cannabinoides. Desde 15 euros. Y ahí tenéis incluso el cannabinoide del que antes hablábamos, tan peligroso. Se pueden comprar en Internet los cannabinoides. Y tú compras, vamos a ver, de 1 kilo de sustancia psicoactiva, de cannabinoide, se pueden hacer, yo qué sé, igual se pueden hacer 100.000 dosis. O sea, realmente como negocio pues puede ser atractivo. Y eso lo hace peligroso. Eso y la legalidad en la que está, que muchas veces, pues bueno, pues no tiene repercusiones penales el hecho de traficar o para esta sustancia. Ya os digo, es una página, pues vamos, la busqué, no hay que irse a la Deep Web. Ahí estaba. Vale, vamos a la clave. Como veis, son 10 claves las que os voy a ofrecer y un poco pues para eso, para dar pistas a los profesionales que trabajáis con chicos, pues sobre esta sustancia. Y ver entre todos a ver cómo podemos hacerle. ¿Vale? Vamos a los efectos. Alex. Sí. Como habíamos quedado, 30 minutos. Vale. Los efectos, ¿vale? Los efectos, vamos a dividirlos. Estos son los efectos autoinformados por parte de los chicos, ¿vale? No son los que vamos a encontrar en artículos, por eso he querido ofreceros información de primera mano, para que la contrastéis con vuestra experiencia o con lo que vais leyendo. Esto es lo que nosotros nos encontramos, ¿vale? Lo que observamos. Entonces, son en cuanto al consumo agudo, pues es típico vómitos, mareos, vértigos, taquicardia, desequilibrio psicomotor, a veces rigidez, puede ser rigidez facial, rigidez de una extremidad, alteraciones perceptivas, pérdida de conciencia. Esta es una de los efectos más típicos del consumo agudo y finalmente, en muchos casos, lamentablemente, pues la hospitalización. Y como, a ver, yo lo que veo y por lo que intuyo de lo que me van diciendo los chicos, las chicas, parece ser los efectos son como una mezcla entre el que haría el cannabis, ¿vale? Y del consumo de inhalantes. Parece que es un efecto combinado, ¿vale? Entre el efecto que puede hacer el cannabis y el efecto que podría tener la toma de un inhalante. Además, es un efecto agudo rapidísimo. O sea, en cuanto fuman las 2 caladas, pasan el porro y les pega el subidón. Vale, en cuanto a los efectos prolongados, que quizás tienen que ser los que más nos preocupen, tenemos alteraciones graves en la atención y la memoria, agitación psicomotriz, tics. Esto se les nota mucho en nuestra práctica diaria. Los chicos que van consumiendo, pues poco a poco les vas viendo estos tics, esta agitación, ¿vale? Emotividad incoherente, disforia, ansiedad, síntomas disociativos, ideaciones delirantes y paranoides, flashbacks, una afectación madurativa a la personalidad. Tenemos en cuenta que estamos hablando de adolescentes de una edad muy, muy importante para el desarrollo de la identidad, de la personalidad, y esto evidentemente les tiene que afectar como cualquier otra sustancia. La desadaptación sociofamiliar y finalmente la dependencia, ¿vale? Los cannabinoides sintéticos producen dependencia por lo que estamos viendo en meses. En meses de consumo, los chicos vemos que tienen un patrón de dependencia de la sustancia, ¿vale? Hay desajuste, hay tolerancia, realmente acaban adoptando en muy poco tiempo un patrón de dependencia. Son muy preocupantes, se nos dan con mucha frecuencia los síntomas disociativos, tanto despersonalización, desrealización y otro tipo de síntomas disociativos. Es bastante típico en los chicos que están tomando cannabinoides, ¿vale? Y esto lo relacionaríamos también con que encima la población que vemos que está tomando cannabinoides
es seguramente la población más vulnerable pues emocionalmente, a nivel personal, a nivel familiar. Normalmente son los chicos y las chicas que buscan este tipo de sustancia, ¿vale? Con problemas emocionales graves, a veces con traumas importantes, con lo cual ya son vulnerables a tener una sintomatología disociativa. Si encima tomas una sustancia que además la provoca, pues vamos a tener problemas graves, ¿vale? Y de hecho los tenemos. Tenemos a chicos con problemas psicóticos debido a la sustancia. Si permitís, mira, os voy a leer un testimonio, ¿vale? Este testimonio es de esta misma semana, de una joven que consume con frecuencia cannabinoides. Alex, a veces vuelo, no estoy aquí, no soy yo, llámalo como quieras, que no es normal, no me acuerdo de nada de mi vida, no me acuerdo de nada de mi vida anterior, ¿vale? Yo le pregunto si está asustada y responde que sí. Cuando estuve con mi madre, la sensación que tuve es que no era ella, como si no existiera. La miraba y pensaba si de verdad existe. Me parece que es todo mentira, lo veo todo raro. Estoy así todo el día, no puedo salir de esta paranoia. No puedo parar de hablar. Anoche no paraba de reír de una tontería sin querer. De un segundo a otro me late súper rápido el corazón. Vuelo, me voy y vuelo. De repente me miro la mano y la veo lejos, como si la mano no fuera mía. La veo lejos. Lo del olvido también es muy extraño. Ya no me acuerdo ni de mi padre. Es como si mi padre nunca hubiera existido. Después de fumar, cuando llegué a casa, todo era nano. Incluso me agachaba por el pasillo, ¿vale? Hablaba con el espejo antes de la ducha. En fin, estos son síntomas que aparecen simplemente en una sesión de una joven que está consumiendo esto. Veis enseguida la despersonalización, no se distinguen las manos, sensaciones de volar. También me comentaba pues alucinaciones auditivas. Las alucinaciones auditivas son típicas, sensaciones de presencias. Bueno, todo este tipo de sintomatología ya disociativa o casi psicótica o psicótica, pues está presente y es quizá de los síntomas más graves. Vamos a la entrevista y continuaremos un poco, ¿vale? Vamos, es una entrevista informal que hizo con una joven y la verdad es que bueno, lo ha hecho genial, como veréis. Espero que se oiga bien, ¿eh? Vamos a hacer una entrevista a una joven respecto a la utilización de cannabinoides sintéticos. ¿Me autorizas a que te grabe la entrevista? Sí. Empezamos, si te parece, ¿vale? ¿Tú has consumido cannabinoides sintéticos? Sí, durante 2 meses. Bueno, ¿cómo los llamas tú normalmente? Pescado o sintético. Pescado o sintética, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me has dicho? ¿2 meses? 2 meses, ¿vale? ¿Tú sabes qué es esta droga? Ahí, según lo que me han dicho, es un 0,1 de todas las drogas. Heroína, cocaína, ratas, de todo lo malo. 0,1 y el resto. No lo sé. Solo me han dicho que es un 0,1% de todas las drogas. ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es? Es como la marihuana, pero está como grindeada, en plan está ya en trocitos muy muy pequeños. Y en cambio, en comparación con la marihuana, no se echa tanto, o sea, se echa muy poco. Vale. ¿Y esto cómo se vende? ¿Cómo lo compráis? Pues al igual que la marihuana, hay camellos que en tu casa tienen esto y te lo dan en trozo de servilleta. O... ¿Trozos de servilleta? Sí. Te lo donas una bolita y... Por peso, ¿no? 5 euros, 10 euros. 5 euros, por ejemplo, ¿cuánto podría ser? No me metí mucho en el tema, pero no llega a 1 gramo. O sea, es muy poco. Con eso, o sea, con 5 euros te da para 6 porros, pero es mucha menos cantidad que un gramo de marihuana. ¿Y se fuma como un porro? Sí. ¿Se mezcla con tabaco? ¿Lo mezcláis? Sí, más tabaco y muy... O sea, pones el tabaco como si fuera un cigarro y luego pones pues así por encima muy poco.
¿Esa cantidad es la forma tuya No, de todo el mundo, todo el porque mundo más o menos fuma así? es mucho más, o sea, afecta mucho más que, pega mucho más que cualquier otra droga, en plan. Sí, Fumar, ¿no? sí. Marihuana o... Si pones mucho te puedes... y ya acabas en el hospital. ¿No has acabado en el hospital? No. Sí. Yo conozco casos de gente que ha echado un montón y ha tenido que venir una ambulancia porque se ha hecho casi un verde. Ahora me cuentas más. ¿Era muy difícil conseguirlo? No estaba en mi pueblo ni en alrededores, entonces me iba a Follos a por ello. Y que tú sepas, la gente que conoces en tu grupo, o sea, pillar esta droga sintética, ¿es complicado o es fácil? No es complicado, puedes no encontrarlo. Fácilmente. Sí. ¿Tú crees que hay, por lo que sabes tú de tus amigos y eso, es fácil encontrarlo en Valencia y pueblos de alrededor? ¿Es fácil? Sí. Tanto en Valencia capital como en pueblos. Sí. ¿Alguna vez a ti la policía te ha encontrado con esta sustancia? ¿O amigas que tú sepas o amigos que pasan por la policía les han encontrado la sustancia? A mí no, pero a un conocido le pillaron con 100 euros de... ¿Y qué es lo que le sucedió? Le pusieron una multa. Una multa y ya está. Sí. Llevaba 100 euros de esta sustancia. Con lo cual no es un delito, ¿piensas tú? Sí, es un delito, lo único pues eso, que a lo mejor le pillaron así, le pusieron solamente... Le pillaron en la puerta del instituto con eso. Vale, pues si te parece, vamos un poquito, tú me has dicho que ¿por qué empezaste a consumir esta sustancia? Porque a mí me hacían pruebas de orina, entonces la marihuana salía y a mí me dijeron que el pescado no. Entonces pues empecé a probar eso un día y como el efecto era muy poco duradero, en plan duraba como mucho 15 minutos, 10-15 minutos, y luego estabas otra vez normal, pues como que te hacía tener ganas de querer seguir consumiéndolo. Pero tiene unos efectos secundarios muy grandes, como ya no solamente mentalmente, sino que tú mismo cuando lo consumías te entraban ganas de vomitar, o a mí me ha llegado a pasar veces llegar a mearme encima y no darme cuenta de que estaba meando. O eso de estar bien y de repente escuchar un pitido, ver negro y querer ponerte a vomitar sin pensarlo. Y luego mentalmente pues que haces cosas que no te das cuenta de que las estás haciendo. Gritar, insultar, coger cosas, romperlas, en plan, de forma mental. Eso es cuando lo consumes, ¿no? En el momento del consumo. Y luego, tengo por esos efectos secundarios. Y cuando tú notaste a lo largo de esos 2 meses que esos efectos se iban empeorando. Sí, o sea, no fue en el primer mes, o sea, eso fue ya... Yo empecé en diciembre y acabé en enero. Sí. Y los efectos pues me han durado hasta que he dejado de consumir, hasta junio. Y yo pues me tenía problemas con mis padres de coger y pegar portazos, en plan, cosas que no las hacías sin conciencia. Pegaba portazos, rompía fotos, por la rabia que me daba dentro se me cruzaban los cables, por decirlo de alguna manera, y rompía fotos, rompía cosas, tenía ganas de destrozarlo todo. Y igual, pero eso ha sido ya habiéndomelo dejado. Los restos, pues lo que me hacía... Síntomas físicos, de memoria, de atención, ¿te sí, notabas peor? No lagunas en sí, pero se me olvidaban muchas cosas. O, por ejemplo, estaba un domingo por la tarde y le decía a mi amiga, vamos a llegar tarde a clase. Y se me quedaba así como, ¿cómo que clase? Si es domingo por la tarde. Sí. Cosas así que no... O, por ejemplo, estamos en el instituto y decíamos, no nos acordamos de ir aquí si estamos en la media hora de patio. Como pérdida de conciencia del tiempo, eso. Cuando empiezas a fumar, por intentar engañar a los análisis, ¿qué pauta de consumo sería? O sea, ¿cuánto fumabas al día? ¿Qué cantidad? Pues
La marihuana con 5 euros solo me daba para 2 porros, pero en cambio el pescado daba para 6, entonces pues me duraba 2 días. O incluso eso me ha llegado a durar, si me lo escribía, pues uno por semana, porque no me lo llegaba a tomar entero, porque lo apagaba y lo guardábamos. Que con eso, al principio, pues cuando empiezas a fumar, pues con eso con 3 calos ya te pega. En cambio, pues igual que con la marihuana, yo me fumaba los 5 euros y me quedaba igual, que otros 5 y me quedaba igual, hasta llegar a 20 y quedarme pues un poco contenta. Yo con la marihuana, pero con el pescado, como no me llegué a enganchar, pues 6 porros, 3 días, 2-3 días. Te fumabas 2-3 porros diarios. Uno por la mañana y uno por la tarde. Todos los días. Sí. En estos meses. Sí. ¿Y tuviste algún tipo de alteraciones psicológicas, como por ejemplo oír cosas, raro? ¿Sabes? Me acuerdo de una tarde que iba a repaso para el instituto porque tenía exámenes. Y estaba con una amiga y me fumé un porro de pescado. Y desde ese día me entró como la paranoia de mi padre, el coche. Oía un ruido de un coche y era mi padre. O sea, todo el rato pensando que era mi padre, que me iba a reñir, que iba a venir a por mí, se iba a enfadar. Cualquier coche. Sí, cualquier coche, ya no el coche azul ni un coche que sonara igual que él. Era dos coches. Estábamos en la calle. Ahora me ponía muy nerviosa. Finalmente, ¿por qué decides dejarlo? Porque los efectos que ya no simplemente lo que te he contado, sino también por las noches. Había noches, todas las noches, me despertaba a las 3, 4 de la mañana, de golpe, en plan así, estaba tomada, me levantaba, sudando, y me iba al baño a vomitar, estaba sudando, o sea, súper nerviosa, y no era capaz de volverme a dormir. Estaba súper nerviosa y a lo mejor pasaban 2 horas y quedaba media hora para irme al instituto. Estaba súper nerviosa, sudando, pero en pleno invierno, en diciembre, sudando y vomitando. ¿Cuánto hace desde que dejaste de consumir? En enero de 2020. Estamos 9-10 meses ya. ¿Todos esos síntomas se te han tenido? Sí. Y mi padre, los días que he estado saliendo, me lo ha notado un montón. Dice que hasta en la forma de la cara no tengo ojeras, no estoy cansada, se me nota más tranquila de hablar. Porque de normal ya hablo rápido, pues imagínate 3 veces más. Estos síntomas que nos has descrito de ti son los mismos que has visto en otros amigos o conocidos que fumaron en el parque de este tipo de droga. Sí, ¿Has o visto incluso peores. qué situaciones has visto que te han llamado la atención? Una niña de 12 años que ha fumado un porro de pescado, pero no se lo ha fumado entero, a lo mejor le ha dado 5 palos. Y ¿Cuántos años has dicho? 12. Puede que le pegue mucho o puede que le pegue poco, pero en ese momento pues lo que se tendría más sustancia de algo, y se puso amarilla, o sea, literal estaba amarilla, y esa chica que te he dicho tuvo que venir a una ambulancia porque se había desmayado. Estaba en el baño, le dieron comida, agua, la dejaron ahí y cuando pasó un profesor, estaba la niña tirada en el suelo. Bien, pues este ha sido un poquito el testimonio, la verdad es que excepcional de una joven. Para que de primera mano pues os podáis hacer todas y todos una idea de cómo es y qué significa el consumo. De todas formas, es cierto que hay que decir que esta joven es uno de los consumos menos agudos de los que tenemos. Es un consumo ocasional de 2 meses. Tenemos muchísimos más problemas con chicos que llevan más tiempo consumiendo. Entonces vamos a continuar, si os parece, con las claves. Esto se vuelve a poner, perdonad. Hay que, a ver, vale. Bien, vamos a hablar ahora de los consumidores, de los chicos. Bueno, como os ponía, es un perfil, pues bueno, no está claro que haya un perfil, sí que evidentemente hay mucha relación pues con chicos que empiezan a tener problemas con antinormativos. Nosotros, por lo que hemos visto aquí, por ejemplo, os puedo decir, en toda la variable de género, pues no hay una diferencia entre chicas y chicos, o sea, consumen exactamente la misma proporción. Hemos visto que hay una diferencia.
Normalmente son consumidores también de tabaco y marihuana, o sea, cuando digo normalmente hablo pues al 95%, porque como veremos también ahora en otra de las claves, el consumo de cannabinoides está muy relacionado con el consumo intenso de marihuana, que bueno, es otro problema al que nos enfrentamos aquí en el centro, ¿vale? Se empieza a consumir en muchos casos por desplazamiento de la marihuana, como os decía al principio, ante las consecuencias que puede atraerles a nivel legal, ya sea por medidas judiciales, pues por circulación u otro de limitaciones para el consumo de sustancias. Encontrados también los consumidores, normalmente son chicas y chicos con una especial vulnerabilidad personal, ¿vale? Son los que normalmente llegan aquí a un centro de medidas judiciales. Un gran desajuste general y una dificultad en los mecanismos de afrontamiento. Tienen estilos de afrontamiento pues bastante perjudiciales. Esos mecanismos de afrontamiento son muchas veces los que dan lugar a estos patrones de dependencia. Como veremos con el consumo de marihuana, también con el consumo de cannabinoides, una de las razones principales que refuerzan negativamente el consumo a las chicas y a los chicos es olvidar sus problemas. Son chicos con una problemática emocional, general, sociofamiliar importante, y encuentran en sustancias altamente tóxicas la forma de reducir esos problemas, de esconderlos. Y eso es lo que va haciendo que se refuerce el consumo y que lleguemos a los patrones de dependencia de los que hablábamos. Por el consumo recreativo, realmente, como habéis visto cómo es el consumo agudo, pues la verdad es que es una droga que puede tener poco recorrido como consumo recreativo. No tiene un colocón que pueda ser como el de la marihuana, que en un momento dado pueda dar lugar a pues una desinhibición social o una mejora en las relaciones o lo que sea. La verdad es que no tiene. Entonces, es muy importante la prevención indicada, pues sobre todo para estos grupos, para evitar que empiecen a consumir, ¿vale? Os digo, creo que los consumidores son chicas y chicos que tienen una especial vulnerabilidad sociocomunitaria, tanto individual como grupal y personal. La siguiente clave es su relación con el cannabis que hablábamos. Os he puesto simplemente unos datos sobre el consumo de marihuana en nuestra residencia, en la que nos habla que el 78% de los chicos son consumidores de marihuana. Y de estos, que sobre todo la muestra de chicos que tienen mayor riesgo de consumir cannabinoides y adquirir patrones de dependencia de los cannabinoides, son los grupos de mayor riesgo. Ten en cuenta, pues por ejemplo, que tenemos un 83% de los chicos fuman a diario y más de 3 porros diarios. Y de ellos un 34% fuman a diario más de 10 porros. Los chicos que fuman a diario más de 10 porros, o sea, chicos con patrones de dependencia de marihuana, es muy fácil que den el salto a la dependencia de los cannabinoides sintéticos. Los motivos por los que los fuman es para evitar una emotividad negativa, con lo cual es muy fácil que una vez que tomen una sustancia, un cannabinoide, que hace un efecto más agudo sobre estos problemas, ¿vale? Pues tiendan a ello. De hecho, muchos de los chicos acaban fumando hardcore, pescado o cannabinoides y acaban dejando el consumo de marihuana. La prevalencia del consumo de cannabinoides, pues de la última encuesta que hicimos aquí en la residencia nuestra y en la residencia del Cabañal, pues estoy hablando de una población de casi 130 adolescentes, un 42% de ellos fumaban o habían fumado cannabinoides sintéticos. Cuando, por ejemplo, la encuesta de estudios a nivel de institutos general en España es del 1%. El 1% en población general en España, un 42% en población con medidas judiciales en los dos centros donde sacamos la muestra en Valencia. Es muy significativa, por lo tanto, la relación medidas judiciales y consumo. Y cuando estoy hablando de un 42%, pues de 100 y pico chicos, pues bueno, estamos hablando pues de casi 50 adolescentes que estaban fumando reconocidos, porque hay una encuesta
negra respecto a esto, porque claro, a ellos les cuesta mucho reconocer ese consumo, justamente lo consumen para engañar respecto a la marihuana. Entonces es muy fácil que haya una estadística oculta respecto al consumo. Entonces, en cuanto a la intervención que practicamos o que intentamos practicar, sería una intervención individual e integral de todos los aspectos de los chavales, por todos los profesionales, por ejemplo, aquí en el centro, los compañeros, pues los educadores, trabajadores sociales, médicos, en fin, todo el mundo, pues intentamos hacer una intervención integral sobre los chicos, ¿vale? Basados en el modelo biopsicosocial. Normalmente la intervención que se hace sobre cannabinoides tiene que ir conjunta a la de cannabis-tabaco, pues por lo que hemos hablado. Normalmente vienen con un problema con la marihuana, también son consumidores de tabaco y normalmente suele aparecer, aunque no ya siempre, en eso ha cambiado, ¿vale? Ya hay chicos que fuman directamente primero cannabinoides sintéticos sin fumar cannabis, pero normalmente cuando empezamos en la intervención, el tratamiento, hay que tratarlo pues sobre la marihuana. Sobre la marihuana también, claro, ¿qué pasa? Los cannabinoides sintéticos, sobre todo el gran problema es la interferencia que producen en la intervención sobre la marihuana, ¿vale? Como es una sustancia que no se puede detectar, pues es muy difícil el manejo de contingencias. Entonces, incrementa la deshonestidad de los chavales, dificulta la adhesión a los tratamientos. Ellos mismos se engañan como que están dejando la marihuana, cuando no es así, porque están tomando un sustituto. Entonces, produce muchas interferencias en cuanto a la intervención con el problema de dependencia de la marihuana, ¿vale? La actuación tiene que ser temprana por lo rápido que se alcanza, por la toxicidad y lo rápido que se alcanza la dependencia. Cuanto antes actuemos sobre la sustancia, mejor. En cuanto a las técnicas concretas, pues técnicas basadas en la evidencia que todos conoceréis, pues terapia motivacional, manejo de contingencias, cognitivo-conductual, el manejo de recaídas, la alianza terapéutica también es muy importante en este aspecto. Y luego hacer también mucho hincapié en los factores de protección, o sea, no incidir tanto en el problema, sino también en las alternativas al problema, propiciarlas. Por eso también es muy importante esa intervención integral. En cuanto a variables criminológicas, como penúltima clave, pues por supuesto es importante la fiscalización. Ahora mismo se ha establecido mediante análogos, genéricos, en fin, tenéis muchísima documentación e informes, como os decía, por ejemplo, en la red. La detección mediante los avances toxicológicos que nos ayuden a detectarlo, ¿vale? Que haya análisis rápidos. La actuación pues policial y judicial. Es muy importante, sobre todo, en aspectos esenciales, como por ejemplo la disponibilidad de la sustancia. Sabéis que la oportunidad es uno de los mayores factores de riesgo para el consumo y para las recaídas. La sensación de impunidad es una droga que parece que da cierta sensación de impunidad, con lo cual la percepción de riesgos también disminuye. Entonces sería muy importante conseguir pues una mejora en la penalización de las sustancias y facilitar la actuación de los agentes encargados de esto. Es un factor de riesgo para conductas antinormativas de los chavales, porque como decía, es fácil que caigan en el microtráfico y con ello, pues eso, que empiecen una trayectoria delictiva. Y finalmente, como última clave, he incluido algunas propuestas, ¿vale? Pues sobre todo dirigirnos a la prevención. La prevención indicada en grupos de riesgo, como decía, grupos que puedan tener problemas antinormativos, pero también con respecto a la prevención de los cannabinoides va unida a la prevención sobre el consumo de marihuana, que la edad media en nuestro centro de consumo, inicio de consumo, son 12,2 años. Estamos hablando de primero de la ESO, con lo cual la prevención seguramente debería anticiparse a lo que se está haciendo. Un mayor aporte de investigación científica. Afortunadamente ya hay muchos profesionales pues haciendo muy buenos trabajos, aquí en Valencia, en Castellón. Estudios longitudinales para poder ver la toxicidad a lo largo del tiempo, para saber cómo enfrentarnos bien a los efectos. Como decía, intervenciones basadas en la evidencia. Una coordinación multidisciplinar, pues entre todos los agentes encargados de trabajar, pues de sanitarios, legales, de todo tipo, de servicios sociales. Y luego, pues por dejarlo ahí como un punto de debate, pues muchas veces se ha propuesto, si por no consumir marihuana consumes una sustancia que es todavía más peligrosa,
se debería ser más indulgente con la marihuana. Esta pregunta simplemente es una pregunta de debate que la dejo en el aire. Y bueno, con esto, pues aquí hay estas 10 claves que os he ofrecido y bueno, realmente os digo, hubiera sido muy interesante desde otros ámbitos profesionales haber podido complementaros esta información. Ahora, si os parece, pues pasamos al turno de preguntas. Y bueno, intentaré contestar lo mejor que pueda. Disculpa, Alex. Alex, Sí. yo quería agradecerte tu intervención. Me parece que ha sido una hora muy interesante. Te agradezco también toda la información que has ofrecido y también que la hayas ofrecido en el tiempo que se te había pedido. 1 minuto te has pasado, así que... Sí, la verdad es que, bueno. Bueno, yo no quiero entretener mucho porque supongo que habrán un montón de preguntas, pero antes de pasar al turno de preguntas y de agradecer a Alex toda la exposición, me gustaría recordaros que este webinar forma parte de una de las actividades gratuitas que organizamos desde el Máster MEPIAR, Máster en Evaluación, Prevención e Intervención con Adolescentes en Riesgo de Violencia Socioparental, que continúa abierto el plazo de matrícula para esta 8ª edición. Podéis consultar toda la información, tanto del programa del máster como de los docentes, como de cualquier cuestión relativa al máster en la web oficial www.mepiar.com y que además Alex es uno de los profes del máster. Bueno, sin más, todo el mundo que tenga preguntas, primero levanta la mano. Ángela irá dando paso, irá activando los micros. Y si alguien tiene alguna pregunta escrita porque prefieren hablar de manera oral, pues adelante. De momento nadie pregunta. Alex, quería preguntarte, uno de los centros en los que has realizado la investigación, has conseguido información de los chicos y de las chicas, es del Centro de Menores Cabañal. Y el otro centro lo has nombrado mucho en la residencia, pero ¿qué centro es? Es la Residencia Socioeducativa Colonia San Vicente. Es donde trabajo. ¿Alguien tiene preguntas? Te hago otra pregunta. Es que a mí el tema también me parece interesante por lo que tú dices, porque lo vemos bien. Me ha resultado súper curioso que comentabas que muchos chicos y chicas finalmente abandonan el consumo de marihuana para pasarse al consumo de cannabinoides sintéticos. Sin embargo, ellos y ellas, pues en el testimonio se veía, ¿no? Son conscientes de que los efectos son mucho más bestias. El miedo, todos esos efectos negativos a corto plazo no son un factor disuasorio para ellos y para ellas. No, porque paradójicamente es lo que buscan, lo que le hace peligrosa a esta sustancia es lo que ellos buscan. Realmente, cuando hablas con los chavales que consumen, el efecto que buscan es quedarse, o sea, buscan la intoxicación plena, es quedarse obnubilados y semi-inconscientes, que es lo que es esta sustancia. O sea, sus propios efectos peligrosos, paradójicamente, José, es lo que les atrae. Muchas veces ya sí que con el tiempo muchos, pues bueno, como pasa también en otras sustancias, pues consiguen reaccionar, pues porque se ha dado, bueno, situaciones ya de que han podido darse cuenta del estilo de vida que están llevando o la afectación que están sufriendo. Pero es que muchos van a desarrollar un problema psicopatológico grave antes de tomar esa decisión. Por eso me preocupa mucho el consumo de esta sustancia. Hay un montón de gente levantando la mano. Ángela, te dejo a ti que tomes el control sobre esto. Nada, Neus ha sido la primera en levantar la mano. Si quiere, en la parte inferior de la imagen principal tiene el acceso al micrófono. Hace clic, Neus, por favor, y podrá... Ahora.
quiere activar la cámara, es el botoncito de al lado y ya puedes hablar cuando quieras. Vale, muchas gracias. Bueno, Alex, muchas gracias por la información, ha sido súper interesante. Y bueno, yo trabajo en un centro de día de menores y bueno, pues concretamente en un grupo que tengo de 9 a 12 años, y creo que sería interesante empezar a trabajar ahí un poco el tema de la prevención, ¿no? Pero sí que es verdad que genera mucha contradicción cómo trabajar el tema de la prevención sin presentarles la opción del acceso a la sustancia, ¿no? Y entrar un poco en detalle. Entonces, no sé si entre todos los que estamos un poco preocupados por este tema, habría alguna posibilidad de generar algún espacio de volcar información de actividades, temas que podríamos trabajar con chavales para trabajar el tema de la prevención, porque me parece que es súper importante y, de hecho, bueno, uno de los motivos por los que conectaba a esta sesión es que creo que si se trabaja sin tabúes, ¿no? Y directamente puede ser interesante para ellos y preventivo, pero a veces es complicado el poder afrontarlo o pensar cómo trabajarlo, ¿no? A ver, en cuanto a... No soy un experto en programas de prevención, pero bueno, últimamente el Ayuntamiento de Valencia ha hecho iniciativas, el profesor Becoña, sabéis que es un especialista en prevención, ha estado en Valencia con cierta frecuencia dándonos charlas. Yo creo que sí que se puede hacer una buena política de prevención, pero yo creo que tiene que ser una política así un poquito global y multidisciplinar, contando a todos los profesionales implicados. Por ejemplo, el tema, tú hablas de un centro de día donde ya he dicho que creo que es una población vulnerable, que seguramente eso le añade como factor de riesgo a un futuro posible consumo de estas sustancias. Habría que ver también el ámbito escolar normal, en fin. Es muy importante la prevención. Estoy de acuerdo. Hacer buenas políticas de prevención, pues fundamental. Hacerla entre todos, pues también. Yo, desde luego, uno de los motivos porque nosotros en EUS, claro, aquí nos llegan los chavales con medidas judiciales que un poco ya es la cúspide un poco de su problemática conductual adolescente. Y yo por eso nos gusta recopilar esa información y reenviárosla a los que trabajáis con chavales más pequeños, donde la problemática no es todavía tan aguda, para daros esas claves en las que podáis trabajar a nivel de preventivo. Yo un poco esa es mi contribución a la prevención, un poco, pues, por ejemplo, esta ponencia. Aparte es que me gusta hacerlo, creo que hay que compartir la información. Con más información trabajemos, seguramente más acertaremos en el trabajo con los chavales. ¿Neus? Sí, bueno. Sí, perfecto. Me has contestado. Bueno. No sé si... Quería comentarte también si había alguna posibilidad de compartir las referencias que decías de artículos y algunas cosas que ya tuvieras localizadas para echarles un vistazo y ampliar información. Pues sí, Neus, tengo... mira, os he dejado un correo electrónico. Es que no sé si vais a poder mantener la presentación, las diapositivas, porque en la última os había incluido mi correo electrónico, pues justamente por si queríais que os pudiera dar alguna referencia, por ejemplo, bibliográfica. No sé si tienes acceso, Neus. Tal como ha comentado María José, disculpad, la grabación se va a activar en la página web de MEPIAR, por lo que la grabación estará disponible para todo el mundo, en la que se verá el correo y se verá la presentación, en principio, desde la misma grabación. Pues vale, en la presentación, ahí en la última diapositiva tienes mi correo y estaré encantado, te mando la bibliografía. Genial, muchas gracias, Alex. De nada. Vale, Emilio Barber ha levantado la mano también. Emilio Barber Garrido, si quieres. Oh, mira, ha escrito por el chat. No sé si puedes leerlo, Alejandro, o si no, lo leo yo. Dice Emilio, ¿cómo es posible que exista todavía, después de tantos años, legalidad respecto a la mayoría de sustancias, siendo obvios los efectos de estas?
Bien, es una pregunta genial. Yo que no sé contestar. No sé contestar porque un poco en la presentación de la ponencia he puesto que no son tan nuevas estas sustancias, ¿eh? Eso para empezar. Entonces, yo lo que he encontrado en la fiscalización, que a nivel mundial, o sea, a nivel grande de la Organización Mundial de la Salud, va muy lento, pero algunos estados, algunos países, por su propia cuenta, han encontrado formas de fiscalizar las sustancias, a veces como genéricos, a veces por justamente en lo que afectaban. Vale, pues vamos a prohibir todas las partículas que afectan a los sistemas cannabinoides de una forma activa. No recuerdo muy bien cómo era el nombre de esta forma de fiscalización, ¿vale? Tiene su propio modelo y así también se puede hacer. En Estados Unidos, que los estados tienen, parece ser, potestad para hacer estas políticas, pues hay algunos estados, Luisiana, por ejemplo, que ha fiscalizado los cannabinoides sintéticos, gran parte de ellos. Otros familiarizan la familia. Creo que esa es la forma genérica. Toda la familia, pues a través de uno que utilizas como modelo, pues todos los que se deriven de él, pues se prohíben. Esas son formas, pero esas formas yo me hubiera gustado pues haber completado un poco o que nos hubiera informado alguien más experto que yo en España, pues por ejemplo el fiscal antidroga de Valencia o quien fuera que nos pudiera dar una información más cualificada sobre esto y que te pudiera responder mejor. A mí la verdad es que también, dado el daño que producen, también te sorprende. Pero de todas formas, no es ya en los cannabinoides, ¿eh? Ahora mismo las drogas de síntesis, incluido el farming, ¿vale? La utilización de nuevos fármacos para la drogadicción que tienen los chavales. Esto es un fenómeno que todos los profesionales tenemos que tener en cuenta, ¿eh? Porque esto va a ir a más. Y además, como siempre copiamos además o en Estados Unidos, pues cuando venga en fentanilo, bueno, que ya lo tenemos aquí, o y se comercialice, la oxicodona, sabéis los problemas que tienen allí. Ahora mismo es seguramente la principal sustancia adictiva en Estados Unidos, el fentanilo. Todo esto, lamentablemente, no nos suele llegar. Tenemos que estar a estas y otras que inventen. Tenemos que estar preparados los profesionales, porque vendrán, ¿eh? Ups, te lo he borrado, ¿Qué? el enlace. Si alguien más tiene alguna pregunta, Silvia creo que ha activado su micrófono, no sé si tiene alguna pregunta. Si alguien quiere levantar la mano. Pueden hacer las preguntas levantando la mano o bien escribiéndolas en el chat. Puede ser. Sí, Laura pregunta a través del chat. ¿Puedes profundizar un poco más en la idea de que no es una droga recreativa? Gracias, Alex. Vale, para empezar, como os decía, esta es una percepción subjetiva desde mi experiencia, ¿vale? Y me refiero a que los efectos agudos normalmente no son agradables, o sea, no es una droga que se mantenga por refuerzo positivo, pues de hilaridad, de euforia. No, realmente el efecto agudo normalmente, pues las primeras veces que se consume, muchas chicas y muchos chicos no lo consumen más de una o dos veces, afortunadamente, por los vómitos que hablábamos, por desmayos, por la gran toxicidad que tiene desde el primer momento. Entonces, normalmente veo que es más problemático en chicos que buscan, que tienen un patrón de dependencia en su forma de uso de las drogas y que buscan una toxicidad alta y sobre todo, ya os digo, por refuerzo negativo para olvidarse de las cosas, ¿vale? Tengo aquí un testimonio de otro chaval que no he podido leeros, que lo que buscan es englobarse, o sea, eso es lo que buscan, ¿vale? Fumar y quedarse medio dormidos, o sea, es el efecto que buscan. Eso no es un efecto recreativo muy atrayente si no lo buscas expresamente, ¿eh? No es como otro tipo de drogas, pues son euforizantes o estimulantes, psicotrópicas, que te pueden producir, no sé, sensaciones, bueno, que te puedan interesar.
no. Por eso, a eso me refería como droga recreativa, ¿eh? Y además es una droga que muchas veces estoy viendo, la está fumando gente joven, pero también se la dan. Es un fenómeno curioso que la utilizan, a veces les dan esta droga para reírse de otros, ¿vale? Los síntomas son tan evidentes a nivel fisiológico, de la forma de hablar, de andar así como un borracho, de caerte, de vomitar y tal, que a veces se lo dan a otros críos directamente para reírse de ellos, ¿eh? Tal cual, o sea, este testimonio me lo han ofrecido en bastantes ocasiones. Sí, Neus Moreno vuelve a levantar la mano. Laura dice gracias, pregunta respondida. Neus Moreno, si quieres activar el micro para realizar tu pregunta. Sí, me surge otra cosilla. En cuanto a el abandono del consumo, ¿es fácil, entiéndeme fácil entre comillas, o es complicado igual que cualquier adicción y dependencia a cualquier sustancia? Es más complicado. Es más complicado y desde luego más que el consumo puro de marihuana. Es más complicado porque produce una dependencia mucho más rápida y mucho más intensa, ¿eh? Los chavales que llevan meses consumiendo, ya os digo, al final quieren consumir y realmente es una dependencia muy, muy fuerte. Es complicado y luego en algunas de las técnicas que he hablado de intervención, pues el hecho del consumo, no poder detectarlo y tal, nos lo complica bastante. Pero la propia toxicidad de la sustancia, el problema es que en muy poco tiempo les puede hacer mucho daño el consumo agudo. Ese es el problema. Entonces, por ejemplo, en cuanto a, y volviendo a un tema criminológico, en cuanto a determinar una medida judicial, un chaval que cometa un delito y que tenga un consumo reconocido de esta sustancia fuerte, realmente necesita un tipo de medida que le aparten de su contexto, porque difícilmente si no se va a poder trabajar. Y luego los daños son bastante... A mí me preocupan mucho porque es que lo hablo todas las semanas y los testimonios que te van dando de sintomatología, la verdad es que es muy preocupante, ¿eh? Y la tolerancia también es muy rápida. ¿Eh? Gracias, Alex. Emi Pacheco pregunta, ¿se ha hecho un mapeo en Valencia y alrededores de los lugares de venta? ¿Se ha hecho un mapeo? Bueno, los chavales lo tienen en sus móviles, ¿no? En Google, en la localización. Si vieras cualquiera de sus pantallazos, pues tendríamos un mapeo, porque saben perfectamente a través de la localización dónde están los sitios. A ver, la mayor parte de los parques públicos que yo conozca, grandes, Marchalenes, Benicalap, es fácil encontrar. A través, por ejemplo, de redes por ejemplo, de la red de metro que llega hasta aquí, hasta Godella, donde yo trabajo, también en algunas estaciones a veces se ponen, y en muchos pueblos. Entonces, pero un mapeo yo no sé decir. Estoy seguro ya, irónicamente, que si vieras el móvil de algún chico que fuma, pues encontrarás, mediante las localizaciones, mediante Google, encontrarás el mapeo. Gracias, Alex. Preguntaba Esther Fernández también a través del chat, ¿es cierto que no es detectable en prueba de saliva? Ni que yo sepa, por el momento no, ni en pelo ni en saliva. Eso es lo que yo creo. Ya os digo, no soy un experto, por eso quiero tener mucho cuidado en las respuestas que os doy, ¿vale? No quiero llevaros a equívoco. Eso es lo que yo, según he leído, por ejemplo, este último artículo que he leído de los toxicólogos militares, por ejemplo, sí que lo dicen, pero claro, es que esto todo va avanzando bastante deprisa, ¿eh? Entonces, ahora mismo, que
o hasta la fecha en que yo he leído artículos de toxicología, pues en principio no, pero no te lo puedo confirmar, ¿eh? Y no me gusta hablar tampoco de lo que no sé del todo. Perdón. Gracias, Alex. Ángel Sí, no, por pregunta, último, mira, perdona, tengo aquí pues del artículo que antes he mencionado, ellos los análisis para leerlo y dejarlo, cromatografía líquida, espectrometría de masas de alta resolución, es como ellos han conseguido localizar la sustancia en el paciente del que hablábamos en el artículo. Que es una técnica, bueno, que lleva cierta complejidad. He visto en internet he visto que venden test de cannabinoides, pero no tengo ni idea si funcionan. Pero los podéis encontrar, anunciados. gracias, Alex. Ángel pregunta, ¿sabes si desde las UCAS se está trabajando a nivel prevención o de consumo de estas sustancias? Entiendo que tú trabajas desde tu residencia, pero ¿trabajas también fuera de ella o conoces otros recursos donde puedan dirigirse las familias o profesionales? Si lo trabajan o no, la verdad es que no lo sé. Quiero suponer que sí, desde luego. De hecho, en otro artículo interesante de aquí de Valencia, pues hay compañeros de UCAS. Por ejemplo, este artículo que me ha parecido muy interesante de la revista de Información Psicológica, que es Intervención en trastorno por consumo de cannabis sintético, un estudio de caso. Aquí tenemos gente de la Fundación Amigo. El artículo que he leído antes, pues eran compañeros y compañeras de la UCA de Campanar y de la unidad del grado clínico, o sea que entiendo que seguramente, claro que sí, que estarán al día y podrán ayudar en este problema. Yo sí que es cierto que, bueno, el contacto que puedo tener con mis compañeros y colegas, pues bueno, pues es a través sí que nos coincidimos pues en muchas comunicaciones, congresos. Normalmente yo estoy muy ceñido a mi propio contexto laboral, entonces cuando un crío abandona, que normalmente es acaba una medida judicial en la residencia, normalmente pues, es en las libertades, en las medidas de medio abierto, donde normalmente se relacionan más con las unidades de conductas adictivas. Entonces yo estoy seguro que los compañeros que trabajen, si hay alguno escuchando en medio abierto, seguramente mucha mayor información, pero vamos. Ya os digo que el artículo inicial del que os he dado referencia era de colegas de UCAS. Lo que sí que nosotros vemos es, pues claro, aquí la verdad es que vemos una casuística que no creo que se pueda ver porque, os digo, es constante, es constante. Nosotros ya, como os decía al principio, tenemos información actualizada todos los lunes del problema de cannabinoides. Los testimonios que os he leído y tenía otros preparados son de esta semana, no tengo que irme más lejos. Gracias. Blanca también pregunta, buenas tardes, me gustaría saber si la asistencia a la UCA o a la UPPCA ayudaría o al no detectarse no se podría hacer nada. A ver, estoy seguro que ayudaría porque hay unos profesionales dispuestos a ayudar. Solo partiendo de esa base, pues ayudaría, claro. Vale, y Pilar Roca pregunta qué se está haciendo desde Sanidad. Pues desde Sanidad, en el contexto autonómico, pues la verdad es que no lo sé, no lo sé. No lo sé. Hombre, desde Sanidad, a ver, son ya muchos, o yo creo que ya muchos los médicos que trabajan y profesionales sanitarios que trabajan en unidades de urgencia. Yo conozco ingresos en la mayor parte de muchísimos hospitales de Valencia, de Puerto Sagunto, de Liria. Yo creo que cualquier médico que trabaja en urgencias ya es conocedor del problema que dan este tipo de sustancias y ya supongo que habrán encontrado pues
medios a nivel sanitario para hacerles frente. En cuanto a políticas generales sanitarias, de prevención, de información, pues eso no sé decir por parte de la Consejería de Sanidad. No tengo noticia, vaya, no puedo decir. No es porque no exista o hayan hecho muchas actuaciones, no lo sé. Y luego, en cuanto a la fiscalización, entiendo que eso ya es una cuestión de nivel estatal. Gracias. Y pregunta Ángel también con respecto a la pregunta de antes, decía que en cuanto a otros recursos donde pueden dirigirse las familias o profesionales, ¿conoces algún recurso? Recursos para chicos con problemas de dependencia de cannabinoides sintéticos. Para familias o profesionales, preguntaba Ángel. A ver, para familias ahí pues están los recursos que ofrece el sistema de salud, recursos privados. Exactamente, por ejemplo, pues Proyecto Hombre ha trabajado con adolescentes. Si hablamos de adolescentes, pues lleva mucho tiempo trabajando de una forma excelente el problema de la dependencia y a la marihuana, y últimamente sé que también están trabajando muy bien porque lo tienen presente que está ahí y están recibiendo muchas peticiones de ayuda respecto a los cannabinoides sintéticos. Sí, gracias. Mucha de la información y mejor la puedes encontrar en la revista Ediciones y en las publicaciones de Proyecto Hombre. La verdad es que yo creo que trabajan bastante bien, muy bien. Y nosotros somos, nosotros por necesidad, yo mismo y mis compañeras, pues por necesidad hemos tenido que aprender a manejarnos con este tipo de sustancia y bueno, pero bueno. Para ser tratado en este centro, pues sabéis que es a través de la jurisdicción penal. Gracias, Alex. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta o quiere levantar la mano. Damos un momento, ¿me parece? Claro. Que no se quede nada en el tintero. Porque creo que es muy chulo tener estos encuentros en el que compartir la información. A mí me gusta mucho. Me gusta mucho poder informaros, sobre todo a nivel de casuística, que es lo que más manejamos y creo que para entender los problemas es quizá lo más interesante. Y que nos ayudemos unos a otros. Pues sí, la verdad, y ha sido muy interesante. Yo creo que no hay más preguntas, nadie dice nada más. Si os parece, damos por terminada la sesión. Nadie dice nada más. Bueno. Entonces, pues muchas gracias por todo. Dejo de grabar, ¿vale? Vale.